Bien, bueno, decíamos que la semana pasada entonces habíamos empezado a resolver las primeras consignas que habíamos dejado, que eran em, sobre repaso de funciones, ¿sí? Hicimos el primer ejercicio, pero para poder resolver el primer ejercicio, que ya arranca con un gráfico de una función y preguntando algunos valores de imágenes, dominios, em, habíamos hecho un repaso de conjuntos y ahí estamos. Buen día. Bueno, estábamos repasando qué era lo que habíamos hecho la semana pasada. Habíamos empezado con el ejercicio 1, hicimos un repaso de conjuntos, eh, un repaso de relaciones, ¿sí? ¿Qué era una relación y qué características tenía que tener una relación para poder ser llamada función? ¿Sí? Dijimos que tenía que cumplir dos condiciones que se llamaban existencia y unicidad, ¿sí? Donde la existencia era que todo elemento del conjunto de salida esté relacionado con alguno del conjunto de llegada, y la unicidad es que esa relación sea única. Y habíamos resuelto este primer ejercicio con este gráfico. Vamos a continuar, ¿sí? Igualmente acá abajo tenían las respuestas, así que también podemos ir corroborando eso, pero vamos a continuar con estos primeros ejercicios que son, como dijimos, introductorios, para poder seguir avanzando. A ver, vamos a llevar esto a... Bien, en este ejercicio 2 nos dicen que tenemos una función f de x, ¿sí? Que es x al cubo. Entonces, la forma de nuestra función en x, donde x, dijimos, es nuestra variable independiente, eh, tiene esta forma, ¿sí? Todos los valores de y, estos son los valores de y, van a ser de la forma x al cubo. Y lo que nos piden es evaluar este coeficiente, ¿sí? Este cociente, este cociente de diferencia, o sea, la división de esta recta. Lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos que reescribir todo esto, ¿no? Lo que nos piden es quién es f en 2 más h menos f en 2 dividido h. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Siempre que nosotros tengamos em, que evaluar una función, ¿sí? O que ver el valor de una función en un determinado dominio, que sería este, ¿sí? En un valor determinado, lo que tenemos que hacer es tomar a nuestra función y donde diga x, en este caso tenemos una sola vez la x, ¿no? Pero donde diga x, cambiar a la x por todo esto nuevo que nos están pidiendo, ¿sí? Es decir, que esta f en 2 más h, lo que significa es que toma 2 más h, toma el lugar de la x. Entonces lo que tenemos que poner es 2 más h al cubo, ¿sí? Entonces esta f de 2 más h quedaría escrita entonces como 2 más h al cubo, porque nuestra función era x al cubo. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Y entonces f en 2 va a ser esto, pero ahora con un 2. Es decir,
2 al cubo. Dividido, bueno, h. H no hay nada para cambiar. ¿Se entendió esa idea de cómo evaluar la función en distintos valores de dominio? Exacto, exactamente. Ujú. Claro, nosotros tenemos que nuestra función es x al cubo, ¿sí? Pero esta es f en un valor x, solo en x. Entonces, cuando después nos dicen, bueno, no, pero lo que necesitamos es no la función en x, sino la función en 2 más h, entonces ese 2 más h toma el valor x, ¿sí? Se intercambia por la x, entonces en la escritura de la función, en la fórmula, podríamos decir, de la función, eh, intercambiamos las x, justamente, ¿no? Cada vez que nos encontremos con una x, vamos a escribir, en este caso, 2 más h. En el que sigue, cada vez que nos encontremos una x, vamos a escribir 2. Y eso es ir evaluando la función en distintos valores, ¿sí? Que no necesariamente siempre tienen que ser números solos, ¿sí? A veces puede pasar, como en estos casos, que son expresiones completas. Bien, ahora tenemos que resolver esto. Recién lo que hicimos fue el primer paso, evaluar esto, ¿no? Ahora tenemos que simplificar. Para simplificar hay que empezar a resolver, ¿sí? Empezar a sacar las cuentas sería. Entonces, en este caso tenemos que ver qué pasa con este 2 más h elevado al cubo. ¿Qué es lo que sucede? Lo voy a hacer acá al costadito y después ponemos la respuesta. Si nosotros tenemos 2 más h elevado al cubo, nos tenemos que acordar que las potencias no son distributivas cuando hay sumas o restas, ¿sí? Por lo tanto, esto no puede quedar así, ¿sí? Esto estaría mal. No es distributivo. Entonces lo que tenemos que hacer es, o acordarnos de que hay toda una fórmula que se llama cuatrinomio cubo perfecto, pero si no nos acordamos de eso, pensar en qué significa que esto esté elevado al cubo. Significa que está multiplicado por el mismo 3 veces, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es escribirlo multiplicado por el mismo 3 veces. 2 más h por 2 más h por 2 más h. Entonces, vamos a resolver esta primera parte, esta primera multiplicación. En este caso, como tenemos la multiplicación de dos binomios, ¿sí? O sea, binomio porque tienen dos términos, la forma, digamos, de resolver esta multiplicación es mediante una propiedad distributiva, donde el 2 se distribuye, o sea, se multiplica con cada uno de los términos del segundo binomio, y este también. Este se multiplica acá y este se multiplica acá. ¿Sí? Entonces, cada término del primer binomio se multiplica por cada término del segundo. Bueno, hagamos eso. 2 por 2 lo vamos a ir escribiendo. Nos queda 2 por 2 más 2 por h. ¿Sí? Estoy acá en esta segunda. Más h por 2 más h por h. Y todo esto multiplicado en 2 más h. ¿Sí? Este término. Este lo voy a resolver después. Este lo dejo por ahora ahí, quietito. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora, seguimos. Vamos a ver qué queda entonces en cada término de este paréntesis. 2 por 2 es 4. 2h más 2h, porque h por 2 es lo mismo que 2h,
van a ser 4h, los puedo sumar, y h por h es h al cuadrado. Muy bien. Ahora tenemos esta multiplicación, y eso significa entonces que, de nuevo, cada término, ¿sí? Ahora de este trinomio, cada término tiene que multiplicar en forma distributiva con cada término del binomio. Así que vamos a escribir todo eso. Van a quedar varios términos acá. Esto nos va a quedar 4 por 2 más, acá con los signos no hay problema porque al ser todo positivo, son todos positivos también los términos de los resultados. 4 por h, 4 por h, 4h, 4h por 2, 4h por h, h cuadrado por 2 y h cuadrado por h. Entonces nos quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿sí? Que está bien, porque acá tenía 3 y acá tenía 2, entonces 3 por 2, 6, es una distributiva, por lo tanto, está bien la cantidad de términos, ¿sí? Seguimos. 4 por 2 es 8. 4h es, bueno, 4h. 4h por 2, puedo multiplicar los números, ¿sí? Los coeficientes. 4 por 2 es 8, así que me queda 8h. 4h por h, multiplico las h y me queda 4h al cuadrado. 2 por h cuadrado va a ser justamente 2h cuadrado. Y h cuadrado por h es h al cubo. Bien, ahora el último paso sería juntar los términos semejantes, es decir, los que tienen las mismas potencias. Este es el término independiente. Este término con h a la 1 lo puedo juntar con este y me va a quedar 12h el 4h. No, porque sale de hacer este, este que, este que es un 4, primero se multiplicó por 2 y me dio 4 por 2. Y después este 4 se multiplica por h y me da 4h. Claro, no, no, no. Ah, entiendo cuál puede ser tu confusión. Que hay veces que, digamos, hay personas, hay libros o hay profesores que multiplican primero a estos tres términos por el primero, o sea, multiplicar a estos tres términos por 2 y luego estos tres términos por h. Eso puede ser, sí, y quedan invertidos. Digamos, vas a tener los mismos términos, pero invertidos. Yo en general tomo el primer término y lo multiplico por cada uno de los otros, luego el segundo, ¿sí? Pero es, digamos, cambia el orden, pero vas a obtener lo mismo. Bien, claro, claro, sí, 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 sí. Em, Me pasa seguido eso, ¿eh? Por eso me doy cuenta que ese puede ser la confusión. Me pasa seguido que hacen eso, multiplican estos tres o todos los términos que tengo acá, primero por el 2 y luego por el h. Pero yo no, yo tomo uno y los voy multiplicando.
¿no? Es cuestión de costumbre nomás. Y para, claro, para mí no me pierdo, no, no te perdés. Después pasa por ahí que no te acordás, sino que multiplicaste, que no. Tal vez se mezcla un poco más. Pero bueno, es cuestión de costumbre. Bueno, estos dos, dijimos, estos dos verdes tienen h a la 1, por lo tanto los podemos juntar. Entonces sumamos sus coeficientes. 4 más 8 es 12. Lo mismo acá, los h cuadrados los podemos juntar. 4 más 12 es 6, nos da 6h cuadrado, más h al cubo. Ahora sí, esto, todo así como está, es irreducible, ¿sí? O sea, ya no puedo simplificar más. Entonces, todo eso es lo que voy a escribir acá. Vamos a hacer acá una línea que separe, para no confundir. Y entonces esto va a ser 8 más 12h más 6h cuadrado más h al cubo. Todo es recién este término que estaba en verde acá, ¿sí? Menos 2 al cubo, pero 2 al cubo es 8, dividido h. Entonces, este 8 que suma con este 8 que está restando, los puedo simplificar, ¿sí? Y nos va a quedar entonces 12h más 6h al cuadrado más h al cubo sobre h. Y ahí lo que podemos hacer es estos términos que tienen h, digamos, todos contienen h, entonces podemos sacar un factor común, ¿sí? Ese factor común va a ser h, justamente a la 1. Por lo tanto, del primer término nos va a quedar un 12, solito. Del segundo término nos va a quedar 6h. Y del otro nos va a quedar h al cuadrado, dividido h. Simplifico h que multiplica con h que divide. Y nos queda entonces 12 más 6h más h cuadrado. Y ya no podemos simplificar más, así que este sería nuestro resultado. O sea, haber evaluado la función en todo eso que nos pedían nos da por resultado este polinomio. ¿Se entendió? Bien. Por ahí la parte más difícil acá era esto del cubo, ¿no? Que hay que hacer toda la distributiva, pero eh, yo siempre aconsejo escribir todos los pasos que sean necesarios. Fíjense que yo no me salteé pasos ni traté de ahorrar. A veces por ahorrar un renglón o un renglón de escritura, eh, o querer hacer las cosas rápido o en el aire, salen mal, ¿sí? Salen mal porque uno se pierde, se equivoca, escribe algo o le falta escribir algo que tenía que ir. Entonces, escriban paso por paso. Yo tengo que hacer la multiplicación de tres binomios y bueno, voy haciendo las distributivas de a poco, voy escribiendo todo, voy viendo. Ya después cuando uno agarra como mucha práctica, tal vez hay algún paso que se pueda ahorrar o hacer algo un poquito más rápido. Pero si no están seguras al principio o nada, para no cometer errores, la mejor manera de no cometer errores es escribir todo y lo más prolijo posible, ¿sí? Lo más prolijo, ¿por qué? Porque si yo soy desordenado y escribo una cosa acá, otra cosa por allá, llevo, traigo, y me equivoco, después no encuentro nunca el error. Después no sé en qué parte me equivoqué, porque es todo un desastre donde tengo cosas escritas para todas partes y, y no funciona, ¿sí? Es más difícil la lectura. Es más difícil la lectura para alguien que te tiene que corregir y para uno mismo si hay que encontrar un error, ¿sí? Entonces,
escriban todo sin tratar de ahorrar espacio eh, y sean lo más prolijas posible. Esas son mis dos recomendaciones para todo lo que tengan que hacer en matemática en general, en física, en lo que sea. Es la forma de entender el proceso y de que quede bien registrado también, ¿sí? Bueno, pasamos al otro. ¿Hay alguna pregunta de esto que me quieran hacer? ¿O algo que quieran consultar? Exactamente, sí, acá. Bien, buenísimo. Bueno, lo voy a borrar y eh, vamos con el otro. Bueno, acá nos piden encontrar el dominio de la función. De estas tres, ¿no? Cuando nos piden encontrar el dominio, lo que tenemos que hacer es, o sea, ya habíamos hablado algo el otro día, ¿no? De qué era el dominio. El dominio de una función era analizar para qué valores de x, para qué valores de x esa función se puede utilizar. Digamos, esta función tiene sentido, ¿sí? Es decir, yo lo que tengo que encontrar es justamente qué valores de x yo acá podría reemplazar, qué números podría reemplazar, de tal manera de que pueda sacar la cuenta, matemáticamente no hayan problemas, y obtener un resultado, porque lo que estamos buscando siempre son eh, puntos, ¿no? En este caso, siempre recordemos que una función en xy, como esta, lo que hace es darme puntos de la forma xy, ¿no? O sea, con coordenadas xy. Entonces lo que nosotros hacemos mediante una función, que es lo que hicimos con las tablas del otro día, es asignarle valores a x y ver para ese valor de x qué valor adopta y, ¿sí? ¿Qué valor toma y? Entonces el dominio es decir, bueno, ¿qué valores yo puedo poner acá? ¿Cuáles yo estoy seguro que si ingreso un valor acá en x, realmente esto tiene solución, ¿sí? Y no me va a saltar un error, digamos, o sea, no voy a tener algún problema, siempre hablando de problemas que puedan surgir matemáticos. Problemas de definición sería, ¿no? Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a pensar en qué situaciones son las que nos pueden llegar a traer problemas de definición matemática. Y los vamos a escribir acá. Posibles problemas. Cuando nosotros pensamos en el dominio de una función, en realidad siempre vamos a buscar esto, los posibles problemas. Si vemos que no hay ningún tipo de problema matemático, digamos, de definición matemática, entonces el dominio van a ser todos los números reales. Quiere decir que x podría tomar cualquier número que nosotros conocemos, positivo, negativo, fracciones, números irracionales, cualquier cosa, y eso se tiene que poder calcular, ¿sí? Ahora, ¿qué posibles problemas pueden llegar a surgir? Bueno, que si yo tengo la división entre dos números o entre dos expresiones, la expresión de abajo siempre tiene que ser distinta de cero, ¿sí? El denominador en una fracción no puede ser cero porque no está definida la división por cero. Simplemente eso. Entonces, al no estar definida la división por cero, yo tengo que analizar qué pasa si ese denominador se hace cero.
¿sí? Esa es una de las cosas a las que siempre vamos a mirar. Lo otro, bueno, cuando nos quede 0 sobre 0. O sea, en este caso, A puede ser cualquier valor menos el 0. ¿Sí? Es decir, ninguno de los dos no se tienen que hacer ceros en simultáneo, tampoco. B no puede valer 0 solo y tampoco puede pasar que simultáneamente sean ceros. ¿Sí? Esas son dos cositas que vamos a tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, igualmente acá esto, a ver, para que quede, ahora lo vamos a resolver igual, ¿no? Pero para que vaya quedando claro. Si A fuese 0, yo lo puedo dividir en cualquier número y el resultado va a ser 0 y no habría problema. El tema es que el denominador no se haga 0, ¿sí? Así que esto lo vamos a borrar para que no nos confunda. Lo que vamos a mirar siempre es esto, que el denominador no sea 0. Después, lo otro que tenemos que ver es que si nosotros tenemos una raíz, ¿sí? Donde eh, el coeficiente no se llama coeficiente, bueno, el índice de la raíz es un número par, ¿sí? O sea, es un 2, un 4, un 6, es un número par. Entonces, lo que yo tenga dentro de la raíz, el radicando este, tiene que ser siempre mayor o igual que 0, ¿sí? Vieron que esto nosotros lo aprendemos cuando aprendemos raíces cuadradas en primaria. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la raíz de 4, yo sé que la raíz de 4 es 2. Pero si yo tengo la raíz de menos 4, ¿sí? En general, ¿qué nos dicen? Bueno, no, esto no tiene solución, no se puede calcular, ¿sí? Entonces, lo que no tiene solución en números reales, que son los primeros que vamos a analizar, lo que no tiene solución es cuando esta raíz tiene un índice par, o sea, que acá hay un 2, un 4, un 6, por ejemplo, y esto es negativo, ¿sí? Ahí no tiene solución. Si es positivo, lo puedo calcular, si es negativo, no. Eso sería básicamente. Entonces, lo que nosotros vamos a pedir siempre o a tratar de buscar es que justamente esto que está debajo de la raíz sea positivo, ¿sí? Esto así como está escrito significa que A tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto tiene que ser positivo. Esa es otra de las cosas entonces que vamos a mirar. Y la tercera es pensar en los logaritmos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo el logaritmo de un número? Es decir, yo tengo el logaritmo de A de un número B. Entonces, acá lo que yo necesito es que este número al cual estoy calculando el logaritmo siempre sea positivo, mayor que 0. Ustedes vieron logaritmos, ¿no? ¿Saben algo de logaritmos? Perfecto. Bueno, entonces esas son las cosas que siempre vamos a mirar cuando estemos analizando una función, ¿sí? Que el denominador no sea 0, que dentro de una raíz de índice par el radicando sea positivo o 0, y que para los logaritmos este número también sea positivo. Entonces, si nosotros miramos esta primera función, decimos, bueno, tenemos ¿cómo es? Una razón, digamos, hay una división acá entre dos polinomios. El polinomio de arriba, por ser un polinomio, tiene dominio real, es decir, que puede tomar cualquier valor, y no hay ningún problema, ¿sí? Cualquier valor que yo ponga acá de x, siempre lo puedo multiplicar por 2 y siempre le puedo sumar 1. Y algún valor voy a encontrar. Entonces, arriba no tengo ningún tipo de inconveniente, no aparece ninguna de estas cosas. El problema está acá abajo.
¿Por qué? Porque en realidad esto también es un polinomio y por lo tanto tiene dominio real, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Al estar en el denominador de la fracción, entonces yo voy a necesitar que esta parte de acá sea distinta de cero. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Distinta de cero significa que puede ser adoptar cualquier número, positivo, negativo, fraccionario, no importa, puede ser cualquier tipo de número, pero no puede ser cero. Entonces, si nosotros lo que necesitamos es que sea distinto de cero, pero no nos interesa exactamente qué valor, sino que simplemente sea distinto de cero, lo que vamos a hacer es pensar en lo contrario. Nos vamos a preguntar cuándo entonces, ¿sí? X cuadrado más x menos 2 es igual a cero. Y esto es lo que vamos a resolver, ¿sí? Vamos a analizar cuando este denominador se hace cero. Y después, ¿qué vamos a hacer? Esos valores se los vamos a quitar a los números reales, ¿sí? O sea que vamos a buscar los puntos problema, básicamente. Bueno, ¿cómo hacemos para saber cuándo x cuadrado más x menos 2 es igual a cero? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Con Bhaskara, muy bien. ¿Tienen calculadora científica ahí, no? Bueno, ahí yo lo resuelvo igualmente. Ajá. Depende qué calculadora tengas. ¿Qué calculadora tenés? Eh, a ver, te explico. Las calculadoras, mira, acá arriba viste que tienen la marca, arriba del todo, tienen la marca y dicen generalmente calculadora científica o algo, dicen FX y tienen un numerito. Ese numerito no tiene un número, tiene que decir 82 o 95. No, no, está bien, está bien. Bueno, si es 82, no vas a poder hacer Bhaskara con la calculadora. Las que pueden hacer Bhaskara son las 95 en adelante, ¿sí? Justo el 82 es lo que no hace Bhaskara. Pero bueno, nada, hay que plantearlo a mano. Y si no, hay en internet hay calculadoras para Bhaskara, si lo quieren buscar. Al menos para corroborar las cuentas. ¿Perdón, María? Se sienten más seguras. Está bien, está bien, está bien, sí es lo mejor. Eh, yo ahora, para ahorrarnos un poquito de tiempo, lo voy a hacer en la calculadora, pero ustedes después lo pueden hacer en la hoja y no pasa nada, ¿sí? Lo vamos a dejar escrito, pero bueno, esto ya como lo saben hacer, así que tenemos los valores de A, primero que identificar, en este caso A vale 1, B vale 1 y C vale menos 2. Y entonces, bueno, vamos a escribir la fórmula, ¿no? Esto nos queda menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C, dividido 2A, 2, 1, ¿sí? Bueno, al hacer estas cuentas, nosotros ya sabemos que vamos a obtener dos números, ¿sí? Esa es la idea de Bhaskara, que nos da dos posibilidades, gracias al más menos este. En este caso, esto nos da A vale 1, B vale 1 y C vale menos 2. Así que acá tenemos un primer X, que es el 1, y un segundo X, que es menos 2. ¿Qué significan estos valores? Estos valores que nos da Bhaskara son los valores para los cuales este polinomio se hace cero, ¿sí?
Entonces, que, que ese polinomio sea cero en esos valores significa que justamente son nuestros valores problema, ¿no? Nuestros números que no queremos. Significa que si nosotros tomamos al 1 y lo reemplazamos en la función, nos va a quedar dividido cero. No tiene sentido, no tiene solución. Si tomamos al menos 2, lo mismo, nos queda dividido cero. Entonces, tampoco nos sirve. Para cualquier otro tipo de valor real, yo puedo calcular esta función. ¿Sí? O sea, puedo resolver y algún número voy a encontrar. Algún número positivo, algún número negativo, cero, no importa. Algo voy a encontrar. ¿Sí? Lo único que no tiene que suceder es que x valga 1 o valga menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio, nosotros vamos a escribir que el dominio de esta función f que estamos analizando son entonces todos los números reales excepto el menos 2 y el 1. ¿Sí? Sacamos esos porque son los puntos que nos traen inconvenientes. Una forma de escribir el dominio sería esta, decir, bueno, son los reales y le sacamos los números que no nos sirven, o escribirlo como intervalos. Es decir, iniciamos en menos infinito, ¿sí? Decimos que el dominio son estos valores, ¿no? De menos infinito a menos 2, unido de menos 2 a 1, unido de 1 a más infinito. Es decir, que en esta escritura por intervalos también estamos pasando por todos los números reales, pero estamos descontándole el menos 2 y el 1. Estamos haciendo unos saltitos ahí. Cualquiera de las dos formas de escritura es correcta, ¿sí? Y con que escriban una ya alcanza, no tienen que escribir las dos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, 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 tranquilo. Exactamente, sí, tal cual. Justamente por eso los escribimos en paréntesis porque no los queremos tomar, ¿sí? Si nosotros viéramos esto gráficamente en la recta real, lo que estaría sucediendo es esto, ¿no? Que cuando x, acá supongamos que acá está el menos 2, acá está el menos 1, 0, 1, 2, menos 3, los valores de x que pertenecen al dominio están siendo todos excepto en el menos 2, acá no lo vamos a considerar, y al 1 no lo vamos a considerar. Todos los demás valores de la recta son parte del dominio de esta función, ¿sí? O sea, podemos tomar cualquier valor real hacia cualquiera de los dos lados, excepto el menos 2 y el 1, ¿sí? Muy bien. Sí, este ejercicio sí porque solamente, a ver, o nos pedían la imagen también. No, solamente el dominio. Solamente el dominio. Entonces, con que vos encuentres esto, ya termina. Porque no había que hacer nada más, ¿sí? Tal cual, sí, 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 exactamente eso. Y yo acá les voy a dar un consejo. Cuando, cuando nos piden encontrar un dominio, o cuando estemos trabajando con una función, no importa si nos piden encontrar el dominio o no, saber cuál es el dominio de la función tiene que ser siempre nuestro primer paso. Siempre, ¿sí? Por más que no nos diga específicamente encuentre el dominio de la función, es lo primero que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque encontrar el dominio nos permite saber justamente para qué valores
de X puede usar esa función. Si yo después quiero hacer algo con esa función y no sé para qué valores eh, sirve, me falta información, ¿sí? Puedo llegar a meter algún problema, puedo cometer algún error. Y graficarla, porque vieron que uno enseguida se tienta, por ejemplo, a agarrar GeoGebra y graficar esto, no siempre tampoco es lo más conveniente para encontrar el dominio, para pensar el dominio. ¿Por qué? Porque hay funciones donde eh, los dominios son como estos, donde tenemos que sacar uno o dos puntitos, y en GeoGebra eso no lo podemos ver. En GeoGebra tal vez vemos una línea completa, infinita, y decimos, ah, bueno, pero esto funciona para todos los reales. Y no, tal vez hay algunos puntitos que en realidad deberíamos sacar, y en GeoGebra eso no lo vemos, no en el gráfico, ¿sí? Entonces, eh, sí, ajá, sí, pero vos tendrías que haber pedido las raíces solamente de la función del denominador, que no van a ser las mismas que las raíces de la función f completa. ¿Se entiende? Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque esto nos va a servir. A ver, dejo de compartir. Bien, 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 bien. Ah, bueno, totalmente, sí. Lo vamos a usar todos los días de nuestra vida. Ah, sí, lo vamos a usar todo el tiempo. Sí, 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 todo el tiempo. Miren, ahí ya les vuelvo a compartir. Bueno, entonces, ya que estamos, vamos a aprender a usar GeoGebra también. A ver, para usar GeoGebra tienen un montón de opciones. Computadora, celular, eh, en la computadora o en el celular en el celular lo pueden buscar en la Play Store y lo descargan, no importa qué celular tengan. Y en la computadora también lo pueden descargar o usar directamente online, ¿sí? Uno pone en el buscador GeoGebra y le aparecen todas las opciones. Yo en este caso, miren, les voy a mostrar. Uno pone GeoGebra online y aparecen todas estas opciones, ¿sí? Hay distintos tipos de GeoGebra porque son calculadoras gráficas. O sea, hay distintos tipos de calculadoras. Yo les recomiendo que trabajen con este que se llama clásico, que nos permite graficar funciones y nos permite hacer algunas cosas de geometría. Tiene un montón de opciones que están buenas. Con este clásico, o sí, para graficar funciones con esta que dice calculadora gráfica también viene bien. A ver, vamos a probar esta que dice calculadora gráfica. Porque nos trae algunas opciones más para trabajar con funciones, ¿sí? Directamente. Es más específico. Ujú. Bien, claro. Sí, 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 sí. Bueno, miren, vamos a graficar entonces f de x, ¿sí? Cuando uno pone f de x, no es necesario, a ver un segundo, cuando uno pone f de x, o sea, quiere graficar una función, quiero decir, no es necesario poner f de x o y igual, ¿sí? Ingreso la ecuación con las x, digamos, y GeoGebra enseguida reconoce que eso es una función, si es que es una función. Acá eh, tenemos las variables x, y, potencias, raíces, valor absoluto, desigualdades, número pi, número e, un tecladito numérico, operaciones básicas. En f de x tenemos algunas funciones ya determinadas, ¿sí? Funciones trigonométricas, sus inversas, logaritmos, exponenciales, bueno, tenemos de todo.
Esto también lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Acá tenemos lo que más adelante vamos a hacer, derivadas, integrales, y GeoGebra nos permite hacer todo. Entonces nos vamos a apoyar mucho en la calculadora para, para hacer algunas cosas un poco más fácil, ¿sí? Y, o para comprobar ciertos resultados que hayamos hecho o directamente para poder calcularlo dentro de la calculadora y poder sacar conclusiones desde ahí, ¿sí? Es una herramienta que está y que la vamos a aprovechar. Después acá tenemos un teclado como el de la computadora, donde podemos ingresar letras griegas si queremos, o bueno, mayúsculas, y o algunos operadores matemáticos, ¿sí? Que de acá no vamos a usar por el momento, creo que ninguno. Bueno, ¿cómo usamos GeoGebra entonces? Para ingresar la función dijimos, vamos a, como es una división, vamos a abrir un paréntesis, y teníamos x al cuadrado, ¿sí? Ponemos x y fíjense que ya nos empieza a aparecer, desde la parte algebraica, nos empieza a aparecer en el gráfico la función y igual x, porque es lo único que está escrito. A medida que vayamos completando esto se va a ir modificando. Entonces tenemos x cuadrado, ¿sí? Más, era más x menos 1 menos 2, ¿cómo era la función? Ah, no, esa era la de abajo, era 2x más 1. Arriba era 2x más 1 era, más 1 dividido, para hacer la línea de fracción directamente ponemos dividido, y acá teníamos x cuadrado más x menos 2, gracias. Ahí le damos enter y nos grafica la función, ¿sí? Fíjense qué interesante la función. Al ser una división entre dos polinomios, nos vamos a encontrar con cosas un poco raras gráficamente, ¿sí? No son las funciones que nosotros estamos, digamos, que conocemos como una función lineal, una cuadrática, va bastante más allá, ¿sí? No nos tiene que marear el gráfico, digamos. Eh, pero sí podemos extraer información de acá. Como que, por ejemplo, que si nosotros miramos hacia la izquierda, vemos que esto continúa, continúa, continúa y se va como pegando al eje X por debajo. Por lo tanto, bueno, podemos saber que el eje X va a ser una asíntota horizontal y que además el dominio viene desde menos infinito, ¿sí? Fíjense que acá esto baja abruptamente y luego reaparece acá arriba, ¿sí? Eso nos da la idea de que justamente en el menos 2 esto no está definida, ¿sí? O sea que la función no está definida. Por la izquierda del menos 2 se va al infinito negativo en las imágenes, ¿sí? Baja. Y por la derecha, si nosotros miramos los puntos por la derecha del menos 2, estamos al infinito positivo. ¿Se entiende eso? ¿Esa idea? Exactamente. Acá sí se va a ver muy claro eso que acabamos de decir. Sí. Ahora después ponemos algún ejemplo donde no sea tan, que no se vea tan claro. Y entonces por ahí el gráfico de GeoGebra nos engaña. Sí, o sea, no nos muestra, digamos, eso, algunos puntitos. En este caso es muy visible, ¿por qué? Porque en este punto, en el menos 2 y en el uno, que no eran parte de nuestro dominio, además existen asíntotas verticales, ¿sí? Al ser una división entre polinomios, estas ramas de la función tienden a ser infinitas, o hacia positivo o hacia negativo, porque depende de cuándo esto se va acercando a cero. Cuanto más chiquito es el denominador, más grandes esas imágenes. Por lo tanto, tenemos una tendencia al infinito. Eso hace que este gráfico sea abierto tanto en el menos 2 como en el uno, y como les decía, que existan esas asíntotas verticales, y entonces podemos intuir
¿sí? Por el gráfico podemos intuir que en el -2 y en el 1 la función no va a estar definida. La manera de comprobar eso es como lo hicimos antes. Algebraicamente nos damos cuenta de que en el -2 y en el 1 este polinomio de abajo se hace 0 eh, y por lo tanto estos valores no son parte del dominio, ¿sí? Si ustedes lo quisieran hacer gráficamente, es lo que vos decías, María, hace un ratito. Si yo grafico el polinomio de abajo, es decir, voy a ingresar solamente el denominador. ¿Qué nos da? Claro. Ujú. Ajá, bueno, bien, bien. Bueno, por eso les digo, está re bueno GeoGebra porque, digamos, podemos graficar en un instante, cosas que a mano nos llevaría un montón de tiempo. Es un gráfico súper preciso, pero hay cosas demasiado finitas, como por ejemplo estos puntos de pertenencia del dominio, que nos tenemos que apoyar en la parte escrita sí o sí, ¿sí? Para estar seguros de lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, necesitamos las dos, necesitamos las dos, y vamos a todo el tiempo trabajar con las dos, ¿sí? Con la parte algebraica, ¿sí? De resoluciones, y con la parte geométrica. Como les digo, en este caso no nos pedía hacer la gráfica. ¿Nos sirve hacer la gráfica? Sí, nos sirve, por ejemplo, para corroborar lo que estábamos haciendo. Fíjense que yo les decía, acá nosotros podríamos intuir qué cosa, que en x igual a -2 hay una asíntota, ¿sí? Una asíntota vertical. Es decir, que la función se va a acercar a ese valor, al -2, tanto por izquierda, digamos, a que cuando nos acercamos al -2 por izquierda, la función no va a atravesar la línea roja, y que por la derecha tampoco la va a atravesar, pero que en ese punto tampoco está definida, ¿sí? Porque justamente sus ramas tienden hacia el infinito. Y lo mismo va a pasar en el 1. Si yo acá pongo x igual a 1, nuevamente encontramos una asíntota. Entonces, hay una división, son como unas paredes, por decirlo de alguna manera, que nos dividen la función y quedan tres partes, ¿sí? En esas tres ramas. En la rama que está en la izquierda, en esta que está acá central y en la rama de la derecha. Que no se tocan, porque si se tocaran no sería función, ¿no? ¿Se entiende más o menos? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos entonces estar totalmente seguros que en el -2 y en el 1 hay asíntotas y que la función no está definida? Viendo justamente cuando esta función de abajo, este polinomio de abajo se hace cero. Cuando este polinomio se hace cero, bueno, si nosotros lo graficamos acá, obtenemos esta función cuadrática. Claro, es un polinomio cuadrático, ¿no? Y si buscamos las raíces, fíjense, las raíces son el 1 y el -2. Si nosotros directamente hacemos clic sobre la función, nos marca estos puntitos. ¿Qué son estos puntos que nos marca GeoGebra? Los puntos especiales, ¿sí? Pucha. Los puntos especiales. Este, si ahora nos acercamos y hacemos un clic sobre él, nos dice raíz 1, 0. Si venimos acá, raíz -2, 1. Ahí tenemos las raíces. Este otro que nos marca sobre el eje Y es la ordenada al origen. Y el otro, el último punto que nos marca acá abajo, es el vértice, ¿sí? Aparece extremo porque es la palabra genérica para cualquier polinomio, los extremos, ¿sí? Los máximos y los mínimos. En la función cuadrática, ese extremo toma el nombre de vértice, ¿sí? Es el único valor mínimo o máximo, dependiendo para dónde van las ramas, ¿no? Por lo tanto, como acá sabemos que las raíces son estas dos, entonces ahora decimos, ah, bueno, entonces significa que este polinomio cuadrático se hace cero en el -2 y el 1. Es decir, que son los valores para los cuales esta función verde
no va a estar definida, ¿sí? Y ahí nos podemos dar cuenta entonces que en el menos 2 y en el 1 existen esas asíntotas donde la función no está definida, o sea, son puntos que no pertenecen al dominio de la función. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al otro? ¿No? Miren, vamos a hacer, ya que estamos, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos x cuadrado, a ver si me sale, ¿eh? Más 1 dividido, miren, supongamos que tenemos esta función h. Si yo simplemente viera el gráfico de esa función, ¿qué tipo de gráfico es? ¿Qué tipo de ecuación es? Lineal, ¿no? Yo veo que es una línea recta que va justo encima, miren, nos damos cuenta enseguida porque va como atravesando los cuadrados justo por la mitad en la diagonal. Entonces es una ecuación lineal que tiene pendiente 1. No hay forma de errarle, ¿no? Es una función lineal. Y como toda función lineal decimos, debería tener un dominio real. O sea, debería valer para todos los números reales. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que esta función lineal es la representación gráfica de los puntos que corresponden a esta función h. Pero esta función h, así como está definida, no es una función lineal. Se obtiene mediante la división de dos polinomios, donde tenemos un polinomio cuadrático y después tenemos un polinomio lineal, ¿sí? Entonces, si, ¿podría yo tener una función lineal equivalente? Sí, x más 1 es una función lineal equivalente, pero no es la misma, ¿sí? No es exacto, no es, o sea, gráficamente obtenemos el mismo gráfico, pero son dos funciones distintas. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el dominio de la función, si nosotros miráramos solamente esta que es p, y sí, p es una función lineal, es un polinomio, tiene dominio real. Pero cuando vamos a mirar h, por más que tiene el mismo gráfico, no tienen el mismo dominio. ¿Por qué? Porque como esto es una función racional, es decir, tengo una división, yo tendría que hacer lo mismo que hice recién, pensar para qué valor de x este denominador se hace cero. ¿Para qué valor de x este denominador se hace cero? X más 1. Para el 1, ¿no? Por lo tanto, el dominio de esta función tiene que ser los reales menos el 1. Es decir, que aunque yo acá no lo estoy viendo, porque fíjense que acá en el gráfico no se ve, en el 1 esta función no está definida. Pero yo gráficamente eso no lo veo. Me puedo acercar, acercar, acercar. Fíjense que este puntito tiene que existir un punto acá que no está, pero no lo veo, ¿sí? Porque es un puntito, es muy chiquitito. Fíjense todo lo que me acerqué. Ya estoy en 1,9998 y no lo veo. GeoGebra no me lo marca. Cuando nosotros esto lo hacemos en el papel, le hacemos acá un circulito chiquitito blanco y decimos, bueno, ese punto no existe. Entonces vemos el gráfico en el papel y nos damos cuenta que hay un puntito blanco, quiere decir que ahí no hay un punto definido. Un circulito blanco, ¿no? Sin pintar. Pero acá no lo vemos. Pareciera que esto fuese continuo, nos podemos acercar un montonazo, todo lo que querramos, y no lo vamos a ver. Fíjense, ya estoy en el orden de qué, de las millonésimas.
y no lo veo. No veo que falte un punto ahí, pero falta, ¿sí? Porque para el 1, exactamente para el 1, esa función no está definida. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que yo les quiero mostrar con este ejemplo es que está muy bien, está muy bueno, y de hecho lo vamos a hacer nosotros, es una de las formas, apoyarnos en la representación gráfica, apoyarnos en la calculadora gráfica que es GeoGebra, pero que no siempre podemos extraer toda la información desde ahí, ¿sí? Porque hay limitaciones, hay cosas que GeoGebra no nos muestra, como por ejemplo, gráficamente no nos muestra que falta ese punto. Entonces yo lo veo y podría pensar que el dominio es real. Pero si voy a mirar después la ecuación, me doy cuenta de que no, de que hay un punto para el cual esa función no está definida, ¿sí? GeoGebra sí tiene la opción de darnos tablas de valores. Entonces, si yo aprieto acá estos tres puntitos y pongo tabla de valores, y por ejemplo voy del -2 al 2, yendo de uno en uno, ahí sí nos vamos a dar cuenta que ese valor no está. Fíjense, para el -2 tiene un valor, para el -1 tiene un valor, para el 0 también. En el -1 no nos muestra, en el 1 no nos muestra nada. Eso no significa que GeoGebra se equivocó, significa que ese valor no está definido. Pero nos damos cuenta recién cuando hacemos la tabla. Si lo miramos directamente del gráfico, y se nos puede pasar, ¿sí? Fíjense que si yo hago la tabla para este, ahí sí, H y P, ¿no? En H no está definido, en P sí está definido. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿No? Mira, vamos de nuevo. H es esta función, vamos a cambiarle el color para poder hablar con el color que sea un poco más fácil. Fíjate, H es esta función media azul, media violetita celeste, ¿no? Esta función no está definida en el 1 porque para el x igual a 1 es cuando el denominador se hace 0. Y dijimos que no podemos tener al 0 como denominador. Entonces, esa función no está definida en el 1, cosa que yo acá gráficamente no lo veo, ¿sí? Es lo que hicimos recién de acercarnos y GeoGebra no nos muestra que falta ese punto. No lo vemos, es imperceptible. O sea, no es que ese punto esté graficado. No está graficado, pero es tan pequeño que no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Eso, es imperceptible a nuestra vista, no es que no exista. Y en cambio, cuando nosotros tenemos la función roja, esta, que es equivalente en su gráfica, ¿sí? Equivalente solo en la gráfica, es equivalente en la gráfica, pero esto, por estar definido con un único polinomio, entonces sí está definido en el 1, porque yo puedo hacer 1 más 1, 2, y ya está, ¿sí? Pero si yo acá arriba pongo un 1, me queda 0 sobre 0, entonces eso no está definido. Es por cómo están, por, digamos, una cosa es cuál es el gráfico que obtenemos y otra cosa es cuál es la definición algebraica de la función, ¿sí? Podemos tener dos funciones que coinciden en sus gráficos, en casi todos sus puntos, pero que no son lo mismo, ¿sí? En este caso, fíjense, incluso acá nos damos cuenta, fíjate, si yo aprieto la función roja, me marca 5 puntos. Tengo los 5. Pero si aprieto el azul, tengo solo 4. El punto para el 1 no aparece, queda marcado en rojo, ¿sí? Y eso, decíamos, nos damos cuenta si armamos las tablas de valores, porque en las tablas de valores, h, que es la función azul, no está definido en el 1, pero p, que es la función roja, sí tiene un valor. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso. Entonces, perdón a veces si soy repetitivo, pero son cosas que considero que son fundamentales y que
me interesa, digamos, que se entiendan bien y que las entiendan bien para poder trabajar sobre eso, ¿sí? Si no, después cuesta más cuando queremos avanzar. Entonces, bueno, gracias. No, no. Ujú. Claro, claro, claro. Pero vos te das cuenta de eso porque estás viendo porque estás viendo la ecuación y te das cuenta algebraicamente que eso pasa. Pero si vos solamente vieras el gráfico, tal vez eso no lo notás, ¿sí? Eso, eso es lo que yo les quiero decir, que a veces no quedarnos únicamente con el gráfico, ¿sí? Es decir, nos vamos a apoyar en lo gráfico para, para obtener información o para hacer algunas deducciones, pero después la justificación formal eh, siempre tiene que ser desde la parte algebraica, ¿sí? El gráfico nos puede dar una idea o algo, pero el gráfico en sí, eh, menos si lo hacemos a mano, puede no ser exacto, y esto, aunque es muy exacto, hay cosas que no aparecen, ¿sí? Entonces, el gráfico nos ayuda, pero no nos da toda la información, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que trabajar con las dos cosas. Acá nosotros ya nos damos cuenta, por la definición que tiene esto, de que no puede valer uno. Entonces, aunque no lo veamos gráficamente, sabemos que el uno hay que descartarlo, ¿sí? Esa es la idea. Cosa, repito, cosa que acá, por ejemplo, en esta no pasaba, porque yo grafico esto y me doy cuenta que en el menos 2 y el uno pasa algo, ¿no? Me doy cuenta que la función no se acerca y no va a tocar ni el menos 2 ni el uno. Entonces, desde este gráfico, por cómo es el gráfico, es más fácil intuir que hay dos puntos que no van a estar en el dominio y que después los voy a corroborar con la parte escrita, con la parte algebraica, pero desde el gráfico es más fácil percibir eso y en cambio hay gráficos que son por ahí un poquito más engañosos. ¿Tá? Bien, ¿seguimos? Sí. Ujú. Sí. Ah, depende. Depende de cómo está escrita la función. Para encontrar el dominio, vos tenés que acordarte de analizar esto, que puede pasar cualquiera de estas tres cosas. Entonces, dependiendo de la función que vos tengas, decís, te fijas si hay alguna de estas cosas que tengas que mirar. Si no hay ninguna, es dominio real. Si hay una, te fijas si hay dos, pueden haber dos, tres. Cuanto más compleja sea la función, más cosas hay que empezar a buscar y más condiciones vamos a tener para ese dominio. ¿Sí? Depende siempre de la forma que tenga la función. No hay una receta, digamos. Lo único que sí tenemos que acordarnos de que son estas, por lo menos estas tres cosas eh, a las que tenemos que estar atentos. ¿Está bien? Eh, claro. O tal vez arriba, ponele que en el numerador tenés una raíz cuadrada. Y bueno, ahí ya también vas a tener que mirar algo en el numerador que acá no fue necesario porque era un polinomio. ¿Sí? Vamos a correr esto un cachito. Lo vamos a dejar aquí. Y vamos a pensar en el segundo. A ver qué pasa. Miren, en la segunda función nosotros tenemos la raíz cúbica de x
dividido x cuadrado más 1. Bueno, a ver, ¿qué pasa? En la parte de arriba tenemos una raíz, pero esa raíz es cúbica, no es cuadrada, o no es 4, digamos, no es par, es impar. Entonces, al ser impar, x puede ser positivo, negativo o 0 y, y no habría inconvenientes, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Porque la raíz cúbica sí la puedo calcular para cualquier número, positivo o negativo. Entonces, en este caso, en el numerador, tenemos dominio real. Si miramos el denominador y nos preguntamos qué sucede en el denominador, podríamos, de nuevo, preguntarnos, ¿cuándo x cuadrado más 1? Oh, me olvidé del 0, ¿no? Es igual a 0. Esto nos vamos a preguntar. Y si empezamos a resolver esto, decimos, a ver, bueno, entonces, ¿cuándo x cuadrado más 1 es 0? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? El 1 va a aparecer como un menos 1 del otro lado. ¿Y ahora qué harían? ¿Siguen ahí, no? Bien. Ujú. ¿Y entonces qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa? Bien, bien, que no está definido, entonces, que no existe, ¿sí? Entonces, que no exista no significa, o sea, haber llegado a esta raíz negativa no significa que yo hice mal las cuentas. Significa que esto que estoy tratando de resolver no existe, o sea, no tiene solución. Y si no tiene solución, ¿qué es lo que significa entonces? Perfecto, significa que no va a ser cero ningún valor, que no va a haber ningún valor de x para el cual esta expresión sea cero, ¿sí? Además, nos podemos dar cuenta desde acá, fíjense, yo tengo x cuadrado igual a menos 1. No importa qué valor tome x, al estar elevado al cuadrado, voy a obtener siempre un resultado positivo, porque está elevado al cuadrado. Entonces, si es positivo, más por más es más, y si es negativo, menos por menos más. Por lo tanto, no hay forma de llegar a menos 1. ¿Se entiende? Entonces, como no existe x perteneciente a reales tal que x cuadrado más 1 sea igual a 0, entonces, ¿qué significa? Que el dominio de la función g son todos los reales. No hay ningún número que yo tenga que quitar. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Entonces, este ejemplo está bueno porque pasa que justamente que uno ve una fracción y dice, ah, bueno, el denominador tiene que ser cero, algo tengo que sacar. No necesariamente, ¿sí? Dependiendo de cómo esté escrito o cuál sea la expresión, puede pasar que hayan valores para los cuales eso jamás se hace cero, ¿sí? Es más, si nosotros graficamos esto, ¿esto qué es? Y es una parábola que está por encima del eje X, entonces nunca se va a hacer cero. Bueno, vamos a graficarlo. Es raíz cúbica de X. Vamos a eliminar estas. Ahí está. Entonces, acá tenemos
Em, tenemos la raíz cúbica, la vamos a ingresar acá. Ahí. Entonces eso nos permite poner un valor de índice de raíz que querramos, ¿sí? Entonces, raíz cúbica de x. Y esto dividido x cuadrado más 1. Ojo, interesante. Si no poníamos el más 1, fíjense que nos quedaba así. Nos quedaba abierta. Ahí sí el 0 no lo podemos tomar, porque el 0 es cuando para el valor 0 este denominador se hace 0. Ahí sí tendríamos que haber quitado al 0 del denominador. Pero cuando le agregamos un más 1, no hay forma de encontrar valores negativos. Entonces, nos queda una función que es cerrada, ¿sí? Continua, vamos a decir más adelante. Es una función que es continua, o sea que para todos los valores de x siempre existe, ¿sí? Además tiene una gráfica muy, muy buena. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien, fíjense de nuevo que si nosotros nos queremos asegurar de eso y graficamos este x cuadrado más 1, nos da justamente una función cuadrática, una parábola que está por encima del eje x. Significa justamente que al arrancar en el vértice ser positivo y sus ramas ir hacia arriba, y no hay forma de que pase por cero ni sea negativo. Entonces, nunca va a tomar valores negativos, ¿sí? Nos queda esa parábola. Entonces, como no toma valores negativos y tampoco cero, no tiene raíces reales, significa entonces que esta función no va a tener problemas de definición. Bien, sigamos. La última nos dice h de x tiene que ser igual a la raíz de 4 menos x más la raíz de x cuadrado menos 1. En este caso, lo que necesitamos es que lo que está dentro de las raíces sea positivo, ¿no? Sea 0 o un número positivo. Vamos a empezar con la primera raíz. Vamos a necesitar entonces como condición, como primera condición, que 4 menos x sea mayor o igual que 0. Bueno, acá tenemos dos opciones. O el 4 lo llevamos al otro lado, digamos, o sea, restamos 4, por lo tanto el 4 parece negativo, pero nos va a quedar menos x, así que después tendríamos que dividir por menos 1. O directamente esta x que es negativa, hacemos que aparezca del otro lado, ¿no? Entonces nos va a quedar que x sea mayor o igual, perdón, 4 mayor o igual que x. Y ya está. O sea que leído al revés desde x, nos queda que x es menor o igual que 4. ¿Sí? Es nuestra primera condición del dominio. O sea, para que esta raíz se pueda resolver y sea un número positivo, o sea, tenga solución, necesitamos que x cumpla esta condición. ¿En qué valores de x vamos a trabajar entonces? ¿En qué valores de reales? Si lo miramos en intervalos. Como los x tienen que ser menores o iguales que 4, entonces van a ir de menos infinito hasta 4 cerrado. ¿Sí? Son menores o iguales que 4.
¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Esa sería la primera raíz. La segunda, la condición es la misma, que x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Entonces, lo que necesitamos es que x cuadrado sea mayor o igual que 1. Aplicando la raíz cuadrada, y acá nos aparece ahora valor absoluto. Nos queda entonces que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Qué significa que el valor absoluto de x sea mayor o igual que 1? Tenemos dos posibilidades por la definición, ¿no? Que x sea mayor o igual que 1, o sea que tome su valor positivo, digamos, si x es mayor o igual que 0. ¿Se acuerdan la definición de valor absoluto, no? No me acuerdo si la vimos el otro día. El valor, el valor absoluto de un número es la distancia que hay hasta el 0, ¿no? Desde ese número. Entonces, el valor absoluto va a ser el mismo número si lo que yo estoy considerando es el número positivo. Y va a ser el opuesto del número si ese número que estoy considerando es negativo. Esta es la definición de valor absoluto. Gráficamente, esto lo que significa es que si yo estoy en la recta real, acá tengo el 0, y yo tomo un x, vamos a suponer al 3, yo tomo al valor 3 y me pregunto, ¿cuál es el valor absoluto de 3? Lo que tengo que contar es qué distancia o cuántas unidades hay hasta el 0. 1, 2, 3, ¿no? O sea que el valor absoluto de 3 es 3. Es decir, que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, ¿no? El valor absoluto de un número es el mismo x si ese x que estoy tomando es positivo. Eso es lo que me dice esa primera parte de la definición. Y la segunda es que si yo, por ejemplo, tomo el menos 3 y ahora me pregunto quién es el valor absoluto de menos 3, entonces de nuevo tengo que contar las unidades que hay, la distancia que hay hasta el 0. Hay 3 unidades. Entonces, de nuevo es 3. ¿Sí? El valor absoluto siempre es positivo porque es una distancia. Gráficamente es una distancia. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces, fíjense que lo que hice fue decir, a ver, el valor absoluto de x, que era menos 3, o sea que era negativo, ya no es menos 3, sino que es el opuesto. Es 3 positivo. Se convierte en positivo. ¿Sí? Esa es la definición de valor absoluto. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, el valor absoluto es eso, es una distancia. Que me dice que el número queda igual si era positivo o tengo que buscar su opuesto si era negativo. Eso es, básicamente. Por lo tanto, nosotros acá lo que hacemos es plantear este valor absoluto justamente con la definición, ¿no? Acá lo que estoy escribiendo es la primera parte de la definición y decir, a ver, todo esto va a quedar como está, con la x sin las barras, pero la x en positivo, si ese x es positivo. Esa sería la primera parte, como la parte naranja de la definición, ¿no? Acá estoy escribiendo la primera parte. O puede suceder la parte celeste, puede pasar lo de abajo. Si pasa lo de abajo, entonces significa que este x es negativo.
y tengo menos x mayor o igual que 1, pero bajo la condición de que x sea negativo. Esta es la segunda parte de mi definición, ¿sí? Entonces, lo que hice fue desarmar este valor absoluto en dos partes, ayudado de la definición de valor absoluto, ¿sí? Gracias a la definición. Bueno, ahora resolvemos. Este O nos hace acá como una pared, ¿no? Que vamos a unir los resultados recién al final. Así que vamos a pensar esto por separado. Acá ya no hay cuentas para hacer. Hay veces que quedan operaciones para hacer. Acá no. Entonces, como no hay cuentas para hacer, vamos a graficar y vamos a ver qué pasa. Nos vamos a ayudar del gráfico. Fíjense, yo tengo menos 1, 0, 1, 2. Vamos a poner solo hasta ahí. Voy a buscar otra cosa. Nosotros tenemos que x es mayor o igual que 1, ¿sí? O sea que esta parte roja sería desde 1 hacia allá, ¿sí? X es mayor o igual que 1. Si, bajo esta condición, si x es mayor o igual que 0. Entonces, esa segunda condición es esto, ¿sí? Este sí lo tengo que pensar como una y. Es decir, que se tienen que cumplir las dos condiciones en forma simultánea. Tiene que ocurrir que x sea mayor o igual que 1 y que x sea mayor que 0. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los x? Vamos a poner que esto es una primera solución, una solución 1. ¿Cuáles son los x que hacen justamente que cumplen las dos condiciones? Que x sea mayor que 1 y que sea mayor que 0. La pregunta sería, ¿qué puntos o qué valores de x quedaron pintados de los dos colores a la vez? Tanto rojo como verde. Si nosotros, claro, claro, exacto. Si nosotros tomáramos del 0, entre el 0 y el 1 hay valores que solamente están pintados de verde, ¿no? Es decir, que corresponden únicamente a este conjunto, pero no a este. ¿Está bien? Entonces no nos alcanza porque tiene que ser una I. Entonces tienen que ser de los dos a la vez, es una intersección. Por lo tanto, esto va a ser de 1 a más infinito. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a pensar lo mismo, pero para este otro. Ya tenemos nuestra primera parte, nuestro primer conjunto, ¿no? De solución, nuestro primer conjunto de dominio sería. Hoy, perdón. Vamos a pensar qué pasa en esta segunda parte. Ahora tenemos 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Ahora necesitamos... ¿qué colores voy a usar? Ahora necesitamos que los x sean mayores o iguales que 1. Ah, perdón, dice menos x. Todavía no tengo que terminar de resolver eso. Acá sí tengo una muy pequeña cuenta para hacer, porque como tengo menos x, yo necesito a x, ¿no? Entonces este menos aparece del otro lado, me queda x menos 1. Lo que sucede acá, recuerden que cuando yo multiplico o divido por un número negativo, la desigualdad se tiene que invertir. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, lo que
va a suceder es que lo que voy a tener que buscar son los x que sean menores o iguales que -1. Es decir, desde -1 hacia la izquierda. ¿Sí? Todos esos números responden a esto. Y los x que sean menores que 0, eso ocurre, digamos, si x menor que 0, por lo tanto tengo que también ver esa condición. Acá no va a ser corchete, va a ser un paréntesis. Menores que 0. Entonces, ¿cuál es mi segunda parte de la solución de este valor absoluto? Bien. Perfecto. Lo único que tengo que hacer para terminar de darle solución a este valor absoluto es unir, porque esto es una O, entonces esto sí es una unión, estos dos intervalos. ¿Sí? Entonces la solución total de esto va a ser de menos infinito a -1 unido de 1 a más infinito. Y ahí entonces ya sabemos qué pasa con esto. ¿Sí? Además, nos podemos dar cuenta que eso es así porque si nosotros graficamos, voy a graficar una sola recta para toda esta solución. Fíjense lo que sucedió. Ujú. Eh, sí, está bien, está bien. Eso lo podés hacer. El único tema que vas a tener ahí es si hay superposiciones, ¿sí? Entonces, vos fíjate, pero yo te aconsejo que los hagas por separado en dos gráficos y que después los juntes, porque acá, ¿qué pasa? Justamente uno arrancaba de -1 y se iba para allá y el otro de 1 y se iba para allá. Pero si estos van en sentido contrario y se superponen, vas a tener una superposición de un montón de cosas y que por ahí te va a costar más leerlo, ¿sí? O verlo. Sí. Ujú. Ah, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Este último paso lo haces al final. Está bien, te entiendo. Sí, 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 eso también lo pueden hacer. Eh, y por ahí está, sí, 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 está bien. eh, y es más, es conveniente, creo, justamente porque como esto es una unión, pueden haber superposiciones. Y es más fácil ver si hay superposiciones en el gráfico que desde la definición esta de intervalos. Está bien. Sí, sí, te entiendo. Bueno, vamos a graficar esto, mira. Cuando nosotros graficamos esto nos queda menos infinito menos 1, o sea, para allá, y de 1 a más infinito. ¿Sí? Para allá. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si esto realmente está respondiendo a esto, que era lo que necesitábamos? ¿Sí? Porque estábamos buscando la solución a esta desigualdad. Probemos con un valor, miren. Como nosotros tenemos que los x tienen que ser, o sea, los valores absolutos tienen que ser mayores o iguales que 1, entonces, ¿qué significa? Que necesitamos tomar valores de x tales que la distancia que haya hasta 0 sea mayor o igual que 1. Y sí, con cualquier valor que yo tome de estos intervalos que quedaron en naranja, cualquier valor de x que yo tome, la distancia que hay a 0 siempre es mayor o igual que 1, porque arranco del 1.
Y lo mismo si son negativos. Por ejemplo, si yo tomo el -2, la distancia que hay hasta el 0 es 2. Entonces ya es mayor o igual que 1. El límite de esa igualdad es justamente en el 1 y en el -1. Y cualquier valor que está en el medio, entre -1 y 1, eh, no pertenece justamente porque tiene una distancia al 0 más chiquita que 1. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Entonces, esa también es una forma como de volver a corroborar que lo que hicimos realmente está bien y tiene sentido. Bueno, a ver, nos queda entonces esta solución, pero esa solución la tenemos que cruzar sin olvidarnos de esto, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que se cumplan las dos cosas en forma simultánea. Así que, si nosotros ahora a esta solución que teníamos de acá, y esto voy a separar, voy a hacer acá un corte, y, porque este gráfico ahora no va a ser solo de esto, sino que va a ser de todo. Ahora, a esto lo tengo que intersectar con el menos infinito 4 que teníamos allá arriba. Con este. De la primera raíz, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué pasa. Esto que nos quedó acá en, en naranja. Esto que nos quedó en naranja entonces era la solución de la segunda raíz, ¿no? Esto. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros lo intersectamos con esto. Menos infinito 4, dijimos, acá me van a faltar unos valores, teníamos al 2 por acá, vamos a poner al 3 acá y al 4. Si nosotros graficamos menos infinito 4, nos queda cerrado en 4 y todos los valores reales hacia el menos infinito. La pregunta ahora es entonces, ¿cuál es la solución de esto? Porque esto va a ser el dominio, ¿no? Este va a ser recién el dominio de nuestra función h. ¿Qué quedó pintado? Ujú, perfecto. Porque es lo que quedó tanto naranja como azul. Y ahí ya tenemos cerrado entonces nuestro ejercicio. ¿Se entendió? Sí. E- Este tenía un proceso más largo por el valor absoluto principalmente y porque eran dos raíces. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes se acuerden que, por ejemplo, en este caso, si tengo dos raíces, se tienen que cumplir las dos raíces en simultáneo, que es esto que hicimos a lo último, ¿no? Necesito las dos cosas a la vez, porque tienen que las dos raíces poderse resolver a la vez, justamente. Y bueno, y que si tengo valor absoluto, la forma más prolija, más ordenada y que no le van a errar para poder resolverlo es desde la definición misma de valor absoluto. Entonces, tengo un valor absoluto y planteo las dos posibilidades. Y ahí resuelvo. Hay veces que acá sí, depende si esto es muy, muy difícil, me van a quedar algunas cuentitas para hacer. Probablemente tenga que ponerme a resolver algo. Pero como les digo, simplifican el problema porque lo desarman en partes más pequeñas, analizan las partes pequeñas por separado y después van juntando los resultados. Y nada, y así no le van a errar nunca, ¿sí? Ahora, si quieren intentar de sacar cosas
en el aire muy rápido, saltarse pasos, y es mucho más probable cometer errores. ¿Tá? Entonces, de esta manera hacen el proceso tal vez un poquito más largo, pero bien, más puntilloso, por decirlo así, ¿no? Más prolijo, entonces no van a tener errores. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Ajá, bueno. Que lo grafiques en el papel sería, claro. Sí. Eh, bueno, el 4 y el 5 son muy parecidos, ¿sí? En el 4 nos piden qué pasa con estas gráficas, o sea, qué aspecto tienen estos gráficos a partir de este, ¿no? Que está acá. Lo vamos a, lo vamos a resolver, nos quedan 10 minutitos. Vamos a resolver aunque sea uno o dos para ir viendo de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que mirar y para poder conversar un poco qué pasa cuando yo hago una función ya conocida, por ejemplo, la hago negativa de repente. ¿Qué pasa con el gráfico? ¿O qué pasa si la multiplico? ¿Qué pasa si le resto unidades? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de conversar. Es un proceso largo el ver qué pasa con las funciones cuando yo les hago modificaciones. ¿Qué sería modificaciones? Justamente empezar a sumarles valores a las X, empezar a sumar cosas por fuera, ¿sí? A multiplicar. Pero bueno, eh, nada, vamos a dejar como algunas cositas dichas ahora. Esto lo pueden, dice, sin usar calculadora, o sea, sin hacer tabla de valores. Grafíquenlas en GeoGebra y vayan sacando ustedes conclusiones. Nosotros vamos a usar GeoGebra, ¿sí? Entonces, grafiquen, por ejemplo, esta en GeoGebra y después esta. Y fíjense qué le pasó. Y después grafiquen la C y fíjense qué le pasó. ¿Qué le pasó a la primera, no? O sea, lo que quiero decir es, si uno toma una función de referencia, ¿sí? Que son como las más simples, después, si por ejemplo acá tenía x al cubo y después en lugar de ser solo x hago x más 1, entonces ¿qué sucedió con esa gráfica que tenía antes? ¿Sí? Se movió, se desplazó, creció, eso. ¿Está bien? Esa es la idea. Ayúdense de GeoGebra. Vamos a llevar este gráfico. Miren, este gráfico que nosotros tenemos acá, el rosa este, era f de x, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo ahora quiero graficar menos f de x? Como x sigue siendo x, digamos, sigue siendo la misma variable, eso significa que los valores de x que yo ponga acá tienen que ser los mismos que toma la función f, ¿no? Los valores de dominio son los mismos. Lo que ocurre es que las imágenes, al haber un menos acá, este menos es un menos 1 que multiplica, las imágenes quedan invertidas, ¿sí? Todo lo que era positivo pasa a ser negativo y todo lo que era negativo pasa a ser positivo. Voy a graficar un poquito más gruesos los ejes
para que se entienda mejor esto. Sería el eje X. Y este sería el eje Y. Entonces, cuando yo quiero graficar la función negativa, f menos f, las raíces van a quedar en los mismos puntos, porque son 0. 0, por más que lo multiplique por menos 1, sigue siendo 0. ¿Sí? Ahora voy a agrandar esto un poquito. Ahora, por ejemplo, tomemos de caso la ordenada al origen. La ordenada al origen pasaba acá por el 0 menos 1. Entonces, en la negativa, lo que era 0 menos 1 va a ser 0, 1. ¿Sí? Todos se invierten su signo. Entonces, este que era menos 1 menos 2 va a ser menos 1, 2. Este que estaba acá entre menos 2, menos 1, y un poquito, va a ser menos 2, 1 y acá. Este quedaba donde estaba. Este que era menos 3, 2, va a ser menos 3, menos 2. Este que era 1, 2, va a ser 1 menos 2. Y este que era 3, 3, va a ser 3 menos 3. Entonces, cuando yo uno después los puntos, aproximadamente, ¿no? Me queda eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que si yo quiero graficar la inversa, no es la inversa de una función, es la opuesta de una función, por este signo menos, el gráfico se refleja respecto al eje X. ¿Qué significa? Que el eje X funciona como si fuese un espejo, ¿sí? Entonces, todo lo que era positivo, todas las ramas que yo tenía positivas, ahora pasan a ser negativas. Tienen la misma forma, el mismo comportamiento, pero en lugar de estar en la parte positiva, están en la parte negativa. Quedan reflejadas, ¿sí? Lo que era negativo, en esta parte que era negativa la función acá, ahora pasa a ser positiva. Y bueno, de nuevo, lo que era positivo pasa a ser negativo, ¿no? Queda totalmente reflejado sobre el eje X. Eso sería lo que ocurre entonces con el menos. Y cualquier función que ustedes tomen y que hagan la negativa, les va a suceder eso, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo cualquiera acá en GeoGebra. Fíjense, yo acá en GeoGebra tenía esta f. Si yo acá pongo, y no tengo que ponerme a escribir mucho, pongo menos f. Tuc, ya está. Menos f de x. Miren qué lindo que es GeoGebra. Como f de x tenía toda esta forma, entonces menos f va a ser la negativa, ¿no? Nos dice incluso cómo va a ser. Y fíjense qué pasó con el gráfico. Quedó reflejado. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Lo mismo podría ser con g, ¿no? G era este, menos g nos da el negativo.
¿sí? Lo mismo, pero invertido respecto al eje X. Bien, veamos el último y ya cerramos. ¿Qué pasa si yo hago 2 por f y le resto 1? Este ya no va a ser tan fácil, ¿sí? Se los voy a dejar para que después lo miren acá un cachito. Digamos, lo que tengo que hacer es ir corriendo los puntos, ¿está bien? Entonces, a todos los puntos de X, a las imágenes, fíjense qué es lo que les está haciendo la imagen. A la imagen de f, esta era f, ¿no? Esta era la rosa esa que ya conocía. A ese valor primero lo multiplico por 2 y a lo que obtenga le resto 1. Entonces tomen algunos puntitos conocidos, por ejemplo este, que era menos 3, 2. Bueno, si este era menos 3, 2, este punto era menos 3, 2. Entonces, bajo la otra función, a este 2 lo tengo que multiplicar por 2, que me da 4, y restarle 1, me va a dar 3. O sea que mi nuevo punto va a ser menos 3, 3. ¿Sí? Entonces, este punto va a pasar a estar acá arriba. Y así, a todos los puntos, primero los multiplican por 2, después les restan 1. Y ven qué pasa. ¿Sí? Miren, eso también lo podemos hacer acá, exactamente como lo hicimos antes. Yo pongo 2f. Fíjense primero qué pasó con 2f. A lo que era f, que era esta verde, la multipliqué por 2. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las imágenes que antes eran verde, los valores que tomaban esas imágenes, ahora llegan al doble de lo que llegaban antes. ¿Sí? Entonces, el que estaba acá en 0, acá en cerca del 0,5, ahora ya llega al 1. ¿Sí? Y todas las imágenes llegan hasta el doble de la altura, tanto en la parte positiva como en la negativa. Crece el doble. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso sería cuando multiplico por 2. Y si yo a eso después, lo voy a escribir acá para ir comparando qué es lo que sucede. Si yo a la 2f le resto 1, voy a cambiar ese color gris que aparece porque no me gusta. Fíjense lo que sucedió ahora. Entre la 2f, que era la azul, y 2f menos 1, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desplazamiento, este menos 1, lo que hace es desplazarme esa función un lugar hacia abajo. ¿Sí? Este menos 1, todos los puntos los desplazo. Fíjense, el que acá era 0, 0, ahora es 0 menos 1. El que era 1, 1, ahora es 1, 0. Y todos los puntos quedaron corridos, hizo una copia, pero un lugar hacia abajo. ¿Se entendió la idea? Bien. Por lo tanto, repito, si nosotros tomamos una función cualquiera como nuestra función inicial de base, si la multiplicamos por un factor, en este caso por ejemplo por 2, crecen las imágenes, ¿sí? Tanto en positivo como en negativo. Si lo multiplicamos por menos 1, lo invertimos. Si lo multiplicamos por un factor positivo, las imágenes crecen, o, bueno, o disminuyen si estamos entre 0 y 1, ¿no? Pero se modifican los valores de imágenes. Y si después además le restamos 1, o le sumamos, digamos, le sumamos o le restamos algo por fuera, entonces lo que ocurre es un desplazamiento sobre el eje Y, ¿sí? Sube o baja, para decirlo rápidamente. Así que bueno, les dejo ahí para que prueben qué es lo que... para que practiquen con GeoGebra y para que vayan viendo qué es lo que ocurre con las distintas funciones a medida que les voy haciendo esas modificaciones, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo,
tomen a x cubo como función inicial. ¿Qué pasa si le sumo 1 acá a la x? ¿Qué pasa si después le resto 2, pero además le sumo 3? ¿Sí? Entonces puedo ir viendo qué es lo que ocurre con eso. Acá tengo la raíz de x. Bueno, ¿qué pasa si la multiplico por 2? ¿Sí? Acá sería x cuadrado, la parábola que vimos antes. ¿Qué pasa si la multiplico por menos 1 y después le sumo 4? ¿Sí? Entonces voy viendo qué va ocurriendo con los puntos, porque lo que se va modificando, repito, son las imágenes. ¿Sí? Los valores de dominio que tomamos son los mismos. eh, Vamos modificando las imágenes y por lo tanto la, la gráfica de esa función o crece o se achica, se desplaza sobre los ejes. ¿Sí? Sería eso. Tiene que ver con eso porque el h y el k en una función cuadrática sería esto, ¿no? Como este menos 2 y 3, el h y el k me determinan el vértice. Claro. Eh, Cuando nosotros hablamos de h y k, en general es específico para la función cuadrática porque son los nombres que recibe el vértice, ¿sí? Los podemos considerar igual, pero sí, son esos. Son como ese HK que lo que hace justamente el H, generarme desplazamientos sobre el eje X y el K sobre el eje Y. Cuando nosotros miramos el vértice de una función y decimos, bueno, ¿quién es HK tal? Y lo que buscamos es el vértice, es porque el vértice en una X cuadrada era 0, 0. Entonces, ese 0, 0 se desplazó, por decir, acá este valor se desplazó 2 lugares en el eje X y se desplazó 3 lugares en el eje Y. Entonces, lo que nos da son las coordenadas del vértice porque era 0, 0. Pero al desplazarse el vértice, se desplazan todos los puntos también, porque todos los puntos de la gráfica quedan afectados. ¿Sí? Donde se fue el vértice, todos los otros lo acompañan, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que ocurre es un desplazamiento no solamente de ese punto, sino de todos los puntos de la gráfica. ¿Sí? Nosotros, repito, tomamos estos valores como valores de referencia, porque lo que estamos pensando es dónde se fue el 0, 0. ¿Sí? El que antes, por ejemplo acá, en x cubo, el que antes estaba en el 0, 0, porque esta función va a pasar por el 0, 0, ahora entonces se va a ir al 2, 3. ¿Sí? Hay dos desplazamientos, uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y. Y todo el resto de los puntos también se van con ellos, ¿sí? Se desplazan también. ¿Se entiende la idea? Bueno, les dejo eso para que lo miren para la clase que viene. Usen GeoGebra, practiquen, toquen, no van a romper nada. Lo que peor puede pasar es que tengan que borrar y volver a hacerlo, pero úsenlo, ¿sí? Practiquen, practiquen con GeoGebra porque nos va a ser una herramienta que vamos a usar todo el tiempo y muchas cosas, les decía, las vamos a trabajar directamente desde ahí, o al menos vamos a poder como intuir algunas cosas desde el mismo GeoGebra. Esta es una función por partes, que si ya saben lo que es una función por partes lo pueden hacer, y si no, lo miramos la próxima. Las vamos a aprender a graficar en GeoGebra también. Y esto es de composición de funciones, que si no lo han visto, no se hagan problema porque también lo vamos a chusmear. Así que bueno, les queda eso. Acá cierro ya el- la grabación.